Buenas tardes a todos, todas y todes. Quiero agradecer la presencia de todos los y todas las compañeras que están hoy en esta charla. Yo veo que se siguen conectando, pero tenemos un problema de que los compañeros que están y van a ser los protagonistas de esta charla tienen muchas actividades, entonces no nos podemos extender más allá de las 7, por lo cual les agradezco nuevamente a todos. Es un honor ver a tantos queridos compañeros, jóvenes, compañeros jubilados, compañeros de comisiones directivas, y los compañeros que van a llevar esta tercera clase de la denominada Batalla Cultural, que se transmite hoy por Facebook y por YouTube, los paso a presentar. En primer lugar, nos acompaña el compañero Jorge Giles, quien es un enorme militante. Recording in progress. Es escritor y comunicador, fue diputado nacional y fue el primer director del Museo Malvinas. Nosotros sabemos que su mayor orgullo es ser el redactor de los videos que vemos a la introducción del museo y todo ese armado que hizo tan maravilloso ahí. Él nos va a dar una pequeña introducción y un marco para la charla de la batalla cultural que se van a dar hoy. Y se va a dar hoy con la presencia de dos enormes compañeros, a los que estamos muy orgullosos de tener con nosotros, que son la compañera Teresa Parodi, a quien no hace falta presentar claramente, ni decir que es una enorme cantautora, que fue ministra de Cultura de Cristina, y que como verdadera cantante popular se ha ganado un corazón enorme en el pueblo argentino, porque ella siempre fue consecuente con eso. Y tenemos también al actual ministro de Cultura de la Nación, el compañero Tristán Bauer, que como todos saben es un enorme director
y que además fue titular con Cristina del Sistema Nacional de Medios. Yo, para cerrar la presentación, y antes de pasarle la palabra a Jorge, quería decirles que estos dos compañeros, los dos, fueron protagonistas de lo que yo considero un acontecimiento nodal, estructural, en lo que es la lucha del campo nacional y popular, no solo de Argentina, sino de la región, porque ambos participaron de lo que fue, allá por noviembre del 2005, del Tren del Alba, un viaje de Villa Constitución, de Constitución hacia Mar del Plata, a enfrentar el ALCA de Bush, en un tren histórico en el que viajaba Diego Maradona, Evo Morales, Kusturica, el padre Farinello y tantos y tantas compañeras y compañeros más. Para cerrar, como detalle, en uno de los eventos que fui testigo dentro del tren, que se llevó en uno de los vagones, fue ver la película Iluminados por el Fuego, y fue una experiencia impresionante. Bueno, quiero decirles gracias nuevamente, pero antes unos pequeños avisos parroquiales muy cortitos. Primero, van a estar cerrados todos los micrófonos. Por eso las preguntas se hacen por chat y al cierre vamos a abrir para poder hacer las preguntas, pero con un límite de tiempo por lo que expliqué al principio. La próxima clase, ya es el módulo 2, tiene que ver con el Estado, por lo cual es el Estado en su constitución actual, va a estar a cargo de Paula Klachko y de Emiliano González. Y por favor, les pido a todos los compañeros que por chat anoten el mail como para dar el presente para poder iniciar la charla. Hecho esto y agradeciéndoles nuevamente toda la participación y la presencia de siempre, les pido que bueno, respeten esta cosa del poquito tiempo que tenemos y le paso la palabra al compañero Jorge Giles. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, Tristán, buenas tardes, Teresa. Me llevaría, y aún así sería corto, ¿no? Me quedaría corto, digo. Me llevaría todos los minutos que tengo en esta suerte de introducción que hago en cada una de las clases de este ciclo de formación político-militante. Hablar amorosamente de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿no? Hace cuánto nos conocemos, las cosas que hemos vivido juntos, que hemos atravesado juntos, los dolores que hemos también compartido, las alegrías. Entonces, simplemente quiero decir que para mí es un orgullo y una emoción muy grande volver a reencontrarme, aunque más no sea de esta forma, virtual, pero sacándole lustre también a esto de lo virtual, que es lo que tenemos, ¿no? No desde la resignación, sino desde valorar la posibilidad de seguir encontrándonos, como siempre, con los compañeros, con las compañeras. El tema de hoy, la batalla cultural. Entonces, primero arranco por decir una de las posibilidades de conceptuar, digamos, este título. Que convengamos que la militancia, los militantes, empezamos a utilizarlo con mucha frecuencia, no por casualidad, a partir de la llegada de Néstor, y se profundizó y se extendió mucho más con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. Y decimos que la batalla cultural es, por sobre todas las cosas, la lucha por la hegemonía cultural de un proyecto de nación y pueblo. Hay batalla cuando hay lucha, y es la lucha, es el trabajo, es la militancia permanente por defender un proyecto de nación, un proyecto de país, un proyecto de pueblo. Y para eso partimos de la necesidad de contar la historia, pero contar la verdadera historia identificando, lo voy a decir con todas las letras, identificando al enemigo del pueblo, al enemigo de las conquistas del pueblo, sin artilugio alguno, sin eufemismos. ¿Y para qué necesitamos esto, digamos? Y por sobre todas las cosas, para identificar el odio del enemigo y descifrar el ADN de ese odio. No vivir de sorpresa en sorpresa por las cosas de que son capaces de hacer y las cosas de las que son capaces de decir. Descifrar el odio a nosotros nos significa también valernos de herramientas conceptuales, culturales, para enfrentar ese odio desde el amor, desde la paz, desde la democracia, desde la unión nacional. En esta clase, digamos, que se da un 15 de junio,
hay que remarcar que estamos en junio, un mes lleno de significados para lo político, para lo histórico, para lo cultural. Es el mes de Belgrano, es el mes del 20 de junio, es el mes del 4 de junio, el día que se produjo la Revolución Nacionalista y aparece en escena un tal Juan Domingo Perón, que va a construir su liderazgo a partir de allí. Es el día 12 de junio donde Perón da su último discurso, aquel que todavía llevamos encima, ¿no? Lo de llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Y hay una fecha que es la fecha de mañana, pero de 1955, donde se produce un genocidio, un ataque, una masacre contra nuestro pueblo, que fue el bombardeo de Plaza de Mayo. Eso va a ocurrir un día como mañana de 1955. Y me parece que además de rendir homenaje a todos los caídos, a todos los compatriotas, mujeres, hombres, niños, que allí quedaron en la plaza y en sus alrededores por el ametrallamiento de la aviación aeronaval y un sector de la aeronáutica. Además de esto, me parece que es bueno cuestionarnos de lo cultural, qué pasó y qué pasa con esa fecha. Rápidamente sabemos que allí se contabilizaron ese mismo día 309 muertos, pero después muchos heridos murieron, entonces la cifra bordea los 400. Allí sabemos que se descargaron 14 toneladas de bombas, algunas de 100 kilos de peso, bombas de guerra, digamos. Allí sabemos que caían en picada los aviones a ametrallar a la gente. No había movilización, no había marcha. No pueden decir los que hicieron semejante barbarie, no pueden decir que estaban atacando a una marcha, digamos, de un gobierno que no les gustaba. Estaban atacando a la población civil. Allí estuvieron John William Cook en la plaza, estuvo Carlos Caride, uno de los fundadores de lo que fue aquella gloriosa JP, también estuvo el general Juan José Valle, y estuvo un hombre que yo quiero rescatar hoy y que nos quede grabado el nombre, porque es un héroe de ese día y sin embargo es uno de los olvidados de la historia, incluso de nuestra propia historia. Cuando hablaba de cuestionarnos a nosotros mismos, estoy hablando, por ejemplo, del teniente de aviación Ernesto Jorge Adradas, conocido como el Muñeco Adradas. Él, a bordo de su propio avión, del avión de la Fuerza Aérea, combatió en el aire, y se sabe poco de eso. En los cielos de Buenos Aires se produjeron combates entre algunos pocos leales aeronáuticos que peleaban contra los muchos golpistas, asesinos, criminales de este pueblo que tiraban las bombas. Él logró derribar un avión incluso sobre el Río de la Plata. Y por supuesto que a los 3 meses, cuando se produce la Revolución Libertadora, llamada, rebautizada por Rodolfo Walsh como la Revolución Fusiladora, Adrada fue detenido, fue torturado, fue echado de la aeronáutica, sobrevivió como pudo muchos años hasta que ingresó a Aerolíneas Argentinas. Y él fue el correo escondido que tenía Perón. Él fue el cartero, digo, uno de los pilotos más calificados de Aerolíneas Argentinas en aquellos años, el que llevaba y traía cartas de Perón a la Argentina. Por eso Perón lo elige cuando va a regresar a la patria el 20 de junio de 1973. Perón es el que elige quién es el piloto, quién es el comandante de la nave, y lo elige Adradas porque lo conocía. Sin embargo, en la militancia muy poco se habla de esto. Y en general en la política argentina tampoco se habla mucho, digamos. En esa matanza, en esa masacre estuvieron involucrados apellidos tristemente célebres, digamos, para la historia que iba a venir años posteriores. Estaba Macera, estaba Agosti, estaba Suárez Mason, estaba Mayorga, estaba Cacciatore, y algunos políticos como Miguel Ángel Zavala Ortiz, que además piloteó uno de los aviones, lo estuvo acompañando. Carranza no podía estar, que era otro gorila, porque Carranza había sido detenido 3 años atrás en otra matanza que hubo en la plaza y de la cual tampoco se habla mucho, digamos. Entonces, acá me parece que chocan dos formas de calzarse a la mochila de la batalla cultural. La de aquellos que decían, bueno, hay que olvidar, no echemos más leña al fuego, ya pasó. Y la de aquellos que, encabezados por Cook, decían, no general, esto es un genocidio.
Miren lo que se le ocurrió a John William Cook ya en aquellos años. Tenemos que hacer, ¿cuál es la propuesta? La propuesta, dice Cook, tenemos que hacer un desfile popular, tenemos que hacer un velatorio popular en la 9 de julio y allí poner los 309 ataúdes para que la gente le rinda, para que nuestro pueblo le rinda homenaje a esas víctimas, pero a su vez para que nunca más nos olvidemos de esto, digamos. Entonces, ahí me parece que hago hincapié en este asunto y poniendo el acento en un día como el de mañana para llevar, digamos, como asignatura para las tareas que nos debemos todavía como pueblo en la batalla cultural. Muchas gracias a todas y a todos, y ahora sí los dejo con Teresa Parodi y con Tristán Bauer. Listo a los dos. Bueno, ¿estás ahí, Tristán? Tiene que habilitar, ahí está. Escuchaba muy emocionada las palabras de Jorge. Porque, bueno, el peronismo nace justamente con una historia de lucha extraordinaria, de grandes gestas populares, que marcan claramente que el pueblo se siente representado por ese movimiento político que encara a un hombre que viene a hablarle al pueblo preocupado por su destino y asumiendo ese rol de poder crear las condiciones para que ese pueblo viva como debe vivir el pueblo trabajador. La gran mayoría de los argentinos integran ese pueblo trabajador, argentinos y argentinos. Creo que el peronismo nace, porque coincidirás conmigo, de esas gestas populares extraordinarias que atravesaron nuestra historia. Yo era muy chica cuando Perón cae en 1955, en aquel año atroz. Yo tenía muy pocos años, nací en el 47, pero mi vida está marcada por el peronismo, aún habiendo nacido en una casa absolutamente antiperonista. Una casa radical, pero radical más de derecha, conservadora. Sin embargo, en la juventud me enamoro del peronismo por su propuesta extraordinaria cultural, porque todo proyecto político es primero que nada un proyecto cultural, en el que nos sentimos o no sentimos, con el que nos sentimos o no identificados, en el que nos sentimos o no representados. La Argentina nace del primer momento con dos ADNs muy claros, y hay uno de esos ADNs, por decir, Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, o Mariano Moreno, mejor, digo para poner más o menos en la misma época. Entonces, los que sentimos que nuestro ADN es el de Mariano Moreno, somos los que vamos a terminar metiéndonos en ese cauce maravilloso de contención popular que es el peronismo como idea de construcción de una república. Y ahí ya venimos con una memoria que constituye nuestro basamento cultural. Y nos sentimos identificados con eso. Por eso es tan importante, siento que es muy importante, el rol que tiene el Estado en la propagación de políticas públicas que nos hagan justamente afirmarnos en nuestra identidad. El Estado con sus distintas áreas, no solo el Ministerio de Cultura, sino en este caso, o desde la cultura, para hablar más en general, sino también en el Ministerio con todas las políticas públicas de educación pública. O sea, están tan ligadas estas acciones, que son las que creo que nos marcan el ADN y nos sostienen en un modo de mirar el mundo. No sé si coincidís conmigo, Tristán. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas, Jorge, Javier, Carlos, todos los que están ahí participando, y a vos, Tere, como siempre, un beso, un cariño inmenso. Jorge hablaba del odio, hablaba de ese junio, y junio nos remite también, un año después,
a los fusilamientos, José León Suárez, fusilamiento de Valle, no solamente el bombardeo, sino fusilar a nuestros compañeros y hacerlo de esa manera siniestra. La expresión del odio. Del otro lado está la expresión del amor, y gracias, Javier, por recordar aquel viaje que fue una expresión latinoamericana, brillante. Ese viaje, ese recorrido que nos llevaba a Mar del Plata, el tren del Alba, los artistas allí presentes, y después el discurso de Chávez, las palabras de Maradona, que nunca olvidaremos. Cuando Tere habla del peronismo y sus orígenes de lucha, de movilización popular, el 17 de octubre, estamos tomando las raíces de nuestra historia, de nuestros pueblos. El otro día visité a una mujer que quiero muchísimo, Alicia, gobernadora de Santa Cruz, y fui hasta la Cueva de las Manos. Cuando uno llega ahí al río Pinturas y se acerca a esa cueva, ve las imágenes que dejaron en esa piedra los pueblos originarios, y cuando habla con los científicos, con quienes allí trabajan, y te hablan de 9.000 años de historia, tomás cabal conciencia de lo prolongado de esa historia, y que somos hijos de esos pueblos. Tantos años, tantas luchas, la atrocidad, la llegada de Colón, el colonialismo, la instalación. El año que viene vamos a cumplir 500 años de lo que se denomina la caída de Tenochtitlán. Esa acción también genocida, también criminal. Lo que significó la llegada de nuestros hermanos del África y de esclavitud. Como dice el enorme poeta José Martí, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. ¿Y cómo nos vamos constituyendo? También junio, y en 2 días los vamos a conmemorar, se cumplen los 200 años de la muerte de Martín Miguel de Güemes, otro hombre indispensable que durante mucho tiempo la historia negó, que Buenos Aires también negó fuertemente. Y cuando uno se acerca a la figura de Güemes, en sus retratos, nunca se le hizo un retrato en vida. Cuando uno ve los retratos parece un hombre de 60 años, 55, un poco más. Y cuando estudias la historia, te das cuenta que Güemes, cuando fue muerto en combate, general nuestro muerto en combate, tenía 36 años. Una vez más, el ejemplo de nuestra juventud, ese Güemes que vino acá en las invasiones inglesas, y cuando era muy jovencito, a caballo, con sus gauchos, tomó un barco de los ingleses. Es una de las pocas experiencias que hay militares donde de a caballo toman a la Justín en aquel momento. Y que después de esa emboscada en su casa en Salta y esos 10 días de Vía Crucis, casi cuidado por sus gauchos, cuidado por sus compañeros, llegan los realistas, llegan los españoles y le ofrecen cualquier cosa con tal que deje de luchar. Fundamentalmente le ofrecen que claudique en el combate y que le traen médicos de Buenos Aires o que lo llevan a Buenos Aires para su curación, solo a cambio abandonar la lucha. Y él no solamente dice que no, sino que les pide que se retiren, que se vayan, y los llama a sus compañeros y les dice, los hace juramentar a continuar las batallas, a continuar la lucha en caso de que él muera. Se cumplen el 17 de junio, dentro de 2 días, 200 años de ese episodio, y es otra de esas figuras que nos marca y que deja la marca para siempre. Con toda esa memoria, y me parece muy bien arrancar la conversación desde la historia, desde la memoria, podemos construir
futuros y conocemos los momentos de luces y sombras de nuestras vidas, que son siempre de lucha, de avanzar, de caernos y tener la fuerza para levantarnos, avanzar, caernos y nuevamente la fuerza para levantarnos. Y como dice Atahualpa Yupanqui, siempre en nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás, por eso reivindicar a todos aquellos que han quedado en el camino. Hoy estamos en un tiempo complejo para la humanidad todos, en estos tiempos de pandemia. Creo que ninguno de los que estamos aquí imaginábamos este mundo que nos iba a tocar vivir, que estamos viviendo. Por supuesto que daba señales el mundo que nos marcaban que íbamos por la mala senda, que íbamos por un camino equivocado. Esa destrucción de la madre tierra y esa globalización que marca la desigualdad. Globalización marcada por la desigualdad. 2.000 multimillonarios, se pueden constatar las cifras, poseen más riquezas que 4.600 millones de habitantes de este planeta. 2.000 multimillonarios, 4.600 millones de habitantes. El planeta indudablemente iba por mal camino. Y yo creo que debemos tomar con esa memoria, con esa historia, esta pandemia como un momento de crisis global, y que con esa memoria, con esas tradiciones, con esa historia, tenemos que proponer la construcción de un mundo nuevo, de un mundo más hermoso, de un mundo más igualitario, del mundo de la justicia social. Ahora, bueno, nuevamente parece David y Goliat. Esto que estamos haciendo aquí, que es una maravilla, poder encontrarnos de manera virtual. Nos gustan los abrazos, extraño mucho Jorge, extraño mucho Carlos cuando nos encontramos en aquellos asados, en aquellos almuerzos. Lo primero que hacemos es abrazarnos, nos despedimos con el abrazo. No lo podemos hacer en estos días, pero podemos usar este mundo virtual que ha irrumpido de la mano primero de Internet, con la llegada de las redes sociales, y que en la pandemia se produjo una explosión, un nuevo territorio, que parece inmaterial. Sin embargo, detrás de estas pantallitas y por la fibra óptica que sale de aquí, aparece una materialidad impresionante. Hoy las empresas en el mundo, las empresas que concentran la mayor cantidad de riquezas, son justamente las que administran estas tecnologías. Y administran también bases de datos. Si hablamos de batalla cultural, las bases de datos, un factor que es nuevo. Nunca hubo tanta concentración de bases de datos, de información para la toma de decisión. Y nunca también esas bases de datos podían ser analizadas como pueden ser hoy mediante inteligencia artificial. Y ahí están estas grandes empresas operando, y creando sentido, De manera que yo no estoy diciendo de abandonar nuestro territorio, del cual somos hijos. Hablábamos de esa movilización del 17 de octubre, de tomar las calles, de ir a la casa del compañero y tener esos debates, de las proyecciones que hacíamos cuando hacíamos la hora de los hornos o actualización doctrinaria para el Perón vuelve, de las reuniones en las unidades básicas, pero también entender que ha aparecido ahora este nuevo territorio, donde el entramado es muy grande, muy poderoso, y donde conviven viejas lógicas, los grupos hegemónicos nacionales. Acordémonos por un instante de la ley de medios, de lo que significó ese debate, y cómo nos proponíamos terminar con ese sector privado, hegemónico, monopólico, desarrollar los medios del Estado. Dimos pasos importantes, creación de nuevas señales como Encuentro, como Paca Paca, las ideas de Cristina, las ideas de Néstor ahí manifestadas.
una televisión pública con el fútbol para todos que se acercaba a su pueblo, Tere con una gestión extraordinaria en el Ministerio de Cultura, trabajando mancomunadamente. Y esas lógicas que fueron hace poco tiempo, estamos hablando 6, 7 años, 8 años, y que hoy parecen viejas de la mano de la irrupción de lo digital. Entonces, comprender ese conglomerado de la realidad de nuestra tierra y, por otro lado, este sistema mediático que convive las lógicas de lo analógico con lo de la digital y la hiperconcentración de las riquezas. ¿Cómo damos nosotros las luchas en estos territorios, en los 2 territorios que hoy están en disputa? Vemos situaciones, por ejemplo, Bolivia. Estuvimos muy al lado, acompañando a Evo en su exilio. Otra señal de los tiempos, se comprime la historia. A los 6 meses del golpe, con Evo en la discusión imaginábamos, bueno, una recuperación, 3, 4 años. Y sin embargo, en un año logramos que Evo vuelve, lo logró el pueblo boliviano, por supuesto, pero el regreso de Evo a su país y el triunfo de la democracia y reiniciar las luchas. Los acontecimientos de Chile, los acontecimientos del Perú, las derrotas en el Ecuador que nos hacen reflexionar. Y esto, en esta batalla, así se le quiso poner el nombre, en esta nuevamente David y Goliat, tenemos que estar, creo yo, hay una palabra fundamental que es la unidad. La unidad. Tenemos que estar más unidos que nunca. Y al mismo tiempo, lo que estamos haciendo en este seminario, formándonos y estudiando permanentemente. Vuelvo a Güemes, porque lo he estado leyendo mucho últimamente. Él desde el comienzo advirtió que el enemigo que tenía adelante era mucho más poderoso. Venían de las guerras napoleónicas esos ejércitos. Venían con una formación táctica insuperable a lo que ellos tenían y a lo que él tenía. Numéricamente ni hablemos, y en armamento tampoco hablemos. Y sin embargo, de esa limitación y de eso que parecía imposible, buscando nuevas tácticas, buscando nuevas estrategias en la alianza con su pueblo, fortaleciéndose en la alianza con su pueblo, resultó invencible. Ustedes me dirán, lo mataron Tristán, y lo mataron a los 36 años. Sí, pero a los 10 días, aquel que él le pidió volvió a tomar Salta. Y después vino la independencia. Y después terminamos en lo que significó Ayacucho y el triunfo. Hoy, en un mundo con otras características, estas batallas culturales tenemos que darlos. Y termino esta primera parte con la palabra que inició mi hermano, compañero Jorge, el odio. Al odio. Siempre nosotros, siempre, miremos la historia, Jorge, le hemos contrapuesto el amor. Y desde ese amor hemos vencido. Y esto me parece fundamental. Y la unidad me parece fundamental, con inteligencia para entender el momento y el tiempo que estamos viviendo. Espectacular, los quiero felicitar a los dos. Iban a tener un diálogo, pensé que iba a ser como... Pensé que era un diálogo, pero me parece bárbaro lo que hizo Tristán, que ya resumió realmente lo que podíamos decir en conjunto,
quizás yo quiera agregar a esto que decir. Iniciemos el diálogo ahora, Tere. Iniciemos el diálogo. Ya dijiste todo. Una de las cosas que más me gusta en la vida, les quiero compartir con los más de 100 que estamos ahí. No, pero bueno, me pareció genial, era imposible interrumpirte porque además coincido en todo lo que dijiste y justamente arraigado en esta historia de quiénes somos, ¿no? De ahí venimos. Y por eso estamos dando esta batalla de esta manera una vez más. Los pueblos resisten siempre en su cultura, en su ideología. Están más vivos que nunca ahí. Vos citaste a Martí, y Martí decía, la madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la república y el remedio de sus males es por sobre todas las cosas la propagación de su cultura, es decir, de su memoria, es decir, de su historia, de todas las formas posibles, ¿no? Y también lo decía Paulo Freire, que fue un gran educador y filósofo, ¿verdad?, que todos admiramos, que decía que cultura es en realidad toda creación del hombre. Es decir, cultura es el muñeco de barro que hace el pueblo y la obra maravillosa del escultor, el gran escrito, el gran trabajo, el texto realizado por grandes poetas o por escritores o por pensadores de alto vuelo, pero también todo lo que contiene una canción popular. En esa realidad profunda nuestra, riquísima nuestra, está más viva que nunca y ha resistido todos los embates de penetración cultural que justamente además está dada. Generalmente la penetración cultural ha utilizado los grandes medios de concentración precisamente para borrar esta memoria colectiva. Sin embargo, los pueblos, inclusive ante la globalización, lo primero que hicieron en todas partes del mundo es abroquelarse, mirar para adentro y desde allí otra vez salir a enfrentar y marcar su diferencia, que está en su origen, en cómo fueron generadas cada una de las comunidades del mundo. Bueno, nosotros hemos hecho lo mismo a lo largo de nuestra historia. Y ese tren del que hablabas, del que hablaba Jorge, en el que por cierto estuve con mucha emoción, se quedó grabado en nuestra memoria porque fue un antes y un después en América Latina en los últimos años para la batalla cultural que tenemos que dar conjuntamente con los pueblos latinoamericanos. Recuerdo cuando caminaba al bajar del tren, Tristán, Jorge, amigos, Carlos, todos, todas, llevando la bandera, bajo la lluvia, y a mi lado iba Eve, y del otro lado Evo Morales, que todavía no era presidente de Bolivia. Exacto, exacto. Yo iba adelante con Eve al lado, y Eve venía dándonos manija a todos, y empujándonos a caminar, ¿no? Fue un momento histórico extraordinario que atravesó para siempre mi corazón. Estoy orgullosa de haber estado en ese tren y haber caminado con todos los compañeros y compañeras que caminamos para decirle no, un determinante y definitivo no al ALCA. Y qué maravilloso que se llame ALBA, la propuesta nuestra. Entonces digo, esos momentos históricos importantísimos donde el pueblo se juega por sí mismo, son los que marcan para siempre una huella profunda que Néstor vino a recuperar otra vez para nosotros desde la mística, desde la historia, de la memoria, del amor más profundo, y Cristina profundizó. Por eso estamos acá. Y este momento que estamos compartiendo, Tristán y todos compañeros y compañeras, es muy hermoso. Porque en medio del parate y la parálisis mundial, estamos activos. En estos cuadraditos somos como una colmena trabajando para contener y sostener eso que somos y que queremos seguir siendo y que queremos que sean las nuevas generaciones. A mí me gusta mucho siempre, me gusta porque aprendo, escucharla a Tere, ¿no? Ese concepto de cultura, ese concepto que es vasto, que es amplio. Muchas veces nosotros el término cultura lo usamos para referirnos únicamente al hecho artístico, que por supuesto que en el entramado cultural es fundamental. Cuánto nos aprendemos y nos emocionamos cuando la escuchamos a Teresa y cuando escuchamos canciones del cancionero latinoamericano
y sabemos que solamente esa canción o solamente la poesía puede llegar a lugares del alma como llega la poesía, pero creo en esa definición más amplia, ¿no? Más amplia que mencionaba recién Teresa, de cultura, de cultivar la tierra, que lo hacemos en conjunto. Y también saber los distintos momentos, ¿no? Y saber ver los momentos históricos. Siempre hay momentos de avance, de repliegue, pero todos tienen que ser momentos de lucha. Teresa recordaba esa caminata bajo la lluvia, con Eve, con Evo, y les aseguro que fue una emoción increíble. Me hiciste acordar también otra caminata que fue tremenda cuando salimos en las ceremonias, las celebraciones del Bicentenario, con Cristina a la cabeza, 7 presidentes de América Latina, estaba Chávez también, estaba Lula en ese momento, y se abren las puertas y de repente 7 presidentes caminando por una muchedumbre de 3 millones de personas que había en la calle, y fuimos hasta el Cabildo, vimos el mapping y seguíamos, y todas las caravanas que nos contaban la historia. Pero también recordamos con Tere muchas veces los momentos de derrota, cuando nos juntábamos en el Instituto Patria, que parecíamos casi un puntito, ¿no es cierto? Casi contra aquellas multitudes, ¿no? Contra aquellas felicidad. Bueno, nos toca vivir este momento. ¿Y cómo ese momento? Ahí en la calle Rodríguez Peña, por supuesto, con la sabiduría de Cristina, su mirada increíble, fuimos también ahí, despacito, pero empujando todos los días, construyendo, de esa multitud casi a la soledad, recuperar y de nuevo volver a la victoria. Saber interpretar el tiempo, y frente a la adversidad no caernos. Y en los temas del hoy, en los temas culturales, comprender y estudiar. Carlos, tenés ahí una responsabilidad enorme con estos cursos que estás llevando adelante, de no solamente interpretar el tiempo, que es importante, si no tenés el diagnóstico no podés, pero entender los nuevos elementos, las nuevas tensiones que están en lucha, y cuáles son nuestras armas de hoy para librar estas batallas. ¿Cuáles son nuestras armas de hoy para librar estas batallas? Yo les hablaba recién de lo analógico, porque es lo que estoy estudiando en este momento, pero en esos tiempos en que estábamos con Tere en el Instituto Patria, no nos olvidemos que el arma era Cristina, lo sabemos, pero el arma fundamental, una herramienta fundamental, fue un libro. De repente, en medio de las redes sociales y de todo el debate digital, volvimos a la época de Gutenberg, 1500, y apareció un libro. Y las presentaciones de Cristina con su libro y con su palabra. Fue decisivo, les aseguro, fue un mojón a partir de la apertura de ese libro que nos permitió avanzar. Entonces, entre todos, entre todas, tenemos que descubrir cuáles son las herramientas, cuáles son los caminos, cuáles son los senderos que tenemos que recorrer. Sí, creo que esto que estás diciendo, de que cultura es todo, definitivamente todo, y es de donde miramos para siempre el mundo, pero también es una elección eso. Creo que también dijiste, y coincido con vos un poco porque lo volviste a hablar del libro y hablaste de la escritura, es que el espíritu del pueblo lo resumen los artistas a través de los lenguajes del arte. Por eso es que generalmente se habla como que cultura es nada más que las distintas expresiones del arte. Pero creo que eso es lo que sucede, es que los pueblos viven su vida intensa y van escribiendo su historia, y emergen de allí las voces que van a contar eso que está viviendo y sintiendo el pueblo, embelleciéndolo, sublimándolo, si querés, a través de las obras de arte, como hiciste vos con tus películas y como seguiste haciendo, con documentales extraordinarios que nos mostraron, pero desde una belleza que te provocaba
emoción y adhesión, y que sentías que entraba a tu memoria para siempre las imágenes con otra carga emocional tremenda, que es la que hace un artista. Entonces creo que tenemos todos los elementos para dar esta batalla, y de hecho la venimos dando, y es la profunda y la verdadera batalla, porque es allí donde estamos verdaderamente construyendo a futuro, cuidando eso que heredamos y transmitiéndolo y haciéndola, digamos, entregando la posta a las nuevas generaciones. No debe perderse esto que somos, y justamente una de las formas en que no se va a perder nunca es a través del arte. Hay un poema bello, muy bello, de Armando Tejada Gómez, que dice: esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y con esto me acordé de esta frase cuando acababa de decir esto. El libro es el lirio. Y nosotros tenemos el libro, tenemos el lirio, y estamos del lado del jardinero, construyendo. No hemos parado nunca. ¿Por qué? Porque nos mueve el amor, definitivamente. Yo no me animo a hablar después de escuchar a Teresa con el lirio. No me animo a seguir hablando porque es así tal cual. Vos lo estás relatándote. Y es el lirio, y es el amor, y es el trabajo. Es así. Y son los demás, porque los demás somos todos y todas. Jorge Giles, ¿qué dices tú de esto? Que es un tema que maneja siempre. Sí. No tenés micrófono. Bueno, yo también me quedo sin palabras, Tristán, escuchando a nuestros dos ministros de Cultura del Proyecto Nacional y Popular y de la Argentina en su conjunto, ¿no? Qué lindo todo lo que dijeron, porque además me parece que ustedes apelan a un recurso que no siempre uno ve en los dirigentes políticos del campo popular, y uno extraña eso, digamos, que es el recurso de la emotividad, digamos. El recurso, digo, porque no se me ocurre una palabra, un término mejor para conceptualizar, pero decirlo con la pasión con que Tristán nos habla de Güemes, con la pasión con que nos habla Teresa, digamos, de los temas que encaró Teresa, y la verdad que son palabras y son exposiciones que también a uno le tocan el corazón, y lo que sabemos, lo que a uno le toca en el corazón, se lo lleva para siempre, ¿no? Yo solamente agrego una cosa chiquitita a pedido de Tristán, que me da la palabra, que le agradezco. A mí me parece que ya desde esta etapa de gobierno en el que estamos, y creyendo advertir que la etapa que viene, digamos, es una etapa de mayor profundización de las políticas que nosotros siempre llevamos adelante, por todo este marco latinoamericano que empieza felizmente a darse. Lo que está pasando en el Perú es maravilloso. Es prácticamente una revolución democrática que está ocurriendo en ese país hermano. Me parece que para esta etapa, decía, y sobre todas las cosas para la etapa que viene, ojalá seamos capaces, digamos, de seguir este camino que inició Teresa, que continúa y profundiza Tristán, de institucionalizar la memoria popular, la memoria histórica, tomarlo no solamente como una efeméride, digamos, a cada uno de los hechos que celebramos, sino ponernos a estudiar sobre esos temas, llevarlo a la currícula de los colegios. Bueno, con Teresa somos maestros. No es lo mismo, digamos, lo que se dice, no estoy hablando ni más ni menos importante, pero digo que es diferente. Lo que se dice, lo que se recrea, lo que se rememora fuera de las aulas, que lo que se dice fuera de las aulas y adentro de las aulas. Parece que tenemos que ser capaces, digamos, de lo que acaba de decir Tristán, digamos, sobre Güemes, hay que decirlo incluso con esas palabras, adentro del aula, que los pibes, digamos, se enamoren de patria. Esos son nuestros héroes. Nosotros tuvimos y tenemos héroes. No es que los héroes solamente están en las historietas o en las películas
extranjeras. Son los serios que nos pintó Pacapaca, son los serios que nos están pintando los compañeros. Me parece que la batalla cultural que se viene, o sea, la etapa que se viene, me parece que pasa por ahí. Por eso yo decía, y con esto termino, cuando hablaba del 16 de junio, me parece que es una asignatura pendiente. Nunca ocurrió una cosa así en el mundo. Seguramente en la casa nuestra, en tu casa, Teresa, en tu casa, Tristán, en la casa de Carlos, de algunos compañeros, hay un retrato, una réplica de Picasso contando el Guernica, bombardeo de Guernica. Y seguramente todos conocemos la anécdota de ese diálogo de choque, digamos, de Picasso con el oficial nazi que ingresa a su atelier y le pregunta quién hizo esto, y Picasso le contesta, ustedes. Ahora todo eso lo sabemos, pero no sabemos bien todavía todo lo que pasó en el bombardeo de Plaza de Mayo. Y déjenme decirle una cosa a todas las compañeras y los compañeros. Hubo el doble de muertes que en Guernica. Hubo el doble de muertos, hubo el doble de daño. Es horrible lo que digo porque no, las masacres no se comparan entre sí, son todas masacres. Hayan muerto 20 compañeros, 20 personas, 20 seres humanos, o hayan muerto 300. Pero digo para tomar una dimensión. Entonces ponerse a estudiar eso y llevarlo como política institucional, digamos. Tiene que haber un antes y un después. Eso fue un genocidio. Y me parece que no hay que sumarse, no tenemos que sumarnos. Nosotros nunca lo hicimos, estoy pensando en voz alta. A las voces que dicen, no, pero mejor olvidar, eso fue muy terrible, ya pasó. ¿Para qué? No, para que no vuelva a suceder nunca más, para eso. Porque allí no hubo castigo, no hubo juicio, no hubo justicia, hubo desmemoria. Por eso digamos que muchos de los integrantes que eran jefes de su operativo, después son los que dieron el golpe en 1976, por eso. Saber, por ejemplo, que el padre de Pablo Viró, el compañero piloto de Aerolíneas Argentinas que viajó a traer el primer cargamento de vacunas Sputnik a Rusia, el padre de Pablo peleó a bordo del avión que comandaba a favor del gobierno, de la Constitución, de la República. Así que bueno, muy emocionado escuchándolos. Motivan. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. Antes de pasar a las preguntas, que hay una en el chat bastante interesante, quería darle la palabra a un compañero que para nosotros es muy especial, porque es el secretario general de APSE, aparte de un gran compañero y amigo. Carlos, por favor, desmuteate y saluda a los compañeros que nos están viendo todos. Hola, buenas tardes, Carlos, buenas tardes los chicos, buenas tardes a Teresa, a Jorge, a nuestro secretario de Cultura, y un placer estar con ustedes. Adelante, disculpen el atrevimiento. Un abrazo. Bueno, yo les voy a leer si me permiten, una de las preguntas que hicieron en el chat, que tiene que ver con varias listas. En base, le hizo Roxana, la compañera de la Merelo, que decía, en vistas a los triunfos y derrotas, sobre todo en la zona Pacífico, ¿cómo van a reaccionar los neoliberales? Es un poco larga, son 3 partes. La otra decía, ¿qué acciones tomar para evitar los golpes blandos? ¿Cómo imponer nuestra agenda? Y si creen que hay que reactivar o hacer una nueva ley de medios. Es como enorme para hacer otra charla, solo esta pregunta. Así que, tipo ping-pong, si quieren alguno de estos... Sí, es así, es lo que preguntaron y nos comprometimos a abrir. Yo creo que para mí al menos las tensiones que estamos viviendo ahora, que nos llegan desde Chile, desde Perú, a mí me ayuda mucho la experiencia reciente, muy fresca de la lucha del pueblo boliviano, y en particular la de su líder, la de Evo. Como frente al ataque directo del imperialismo norteamericano, poniendo todos los recursos, generando una situación que les permite finalmente dar un golpe con la alianza con fuerzas de seguridad, con sectores del ejército. Sin embargo, hoy no lo logran sustentar. ¿Y qué se le ha contrapuesto a eso? Organización,
utilizar los medios populares, los medios de comunicación populares, se torna eso indispensable, el liderazgo de una figura como la de Evo y la construcción de unidad. Y el trabajo es permanente. Y Evo y todos los compañeros y compañeras que estaban acá en el exilio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, trabajando y en contacto con la comunidad en Bolivia. Con el debate de una ley de medios, yo pienso que tenemos que cuando salgamos de la pandemia, yo soy optimista, yo creo, estoy seguro que con la vacuna vamos a salir, que con las dosis que están llegando, con los vacunatorios en los cuales cada vez vienen más ciudadanos, ciudadanas a vacunarse, vamos a salir, e imagino, como diría Néstor, una primavera en la que verdaderamente florezcan mil flores, y que vamos a iniciar una nueva etapa, como dijo Cristina en La Plata ayer, vamos a volver a ser felices. Pero esa felicidad es una construcción también, es una construcción, y ese objetivo es nuestro, de ser nosotros felices, nuestras familias felices, nuestro pueblo feliz. Ese es el objetivo y ese es el camino. En ese sentido, qué importante fue el debate de la ley de medios, qué importante el rol de Néstor, central en ese momento, y cómo hubo una toma de conciencia social de la importancia de los medios. Antes, en la sociedad argentina, no existía esa importancia. Tal vez muchos no comprendían la magnitud del poder que se estaba enfrentando, y cómo simplemente mediante una judicialización se podía evitar que esta ley, que había sido sancionada por mayoría en el Congreso, no se lleve adelante. Yo soy de los que piensan que tenemos que retomar el tema, aprender de aquella experiencia, pero sí comprender cómo funciona este nuevo sistema mediático, este sistema analógico digital, que tiene algunas lógicas de esa tradición, de esos pasados, de las que nosotros debatimos en ese momento, pero a las que se le han sumado nuevas, y tenemos que construir una ley que sea verdaderamente digna de estos tiempos y de la lucha de nuestros pueblos. Yo creo que los pueblos caminan a su tiempo. Y eso me parece que es un dato de la realidad muy importante. Y cuando esos pueblos llegan al momento justo, tienen producen cambios muy efectivos en su propia historia. Me parece que eso es lo que está pasando en América Latina nuevamente. Estamos viendo cómo los pueblos han salido a las calles a enfrentar el neoliberalismo, que los ha intentado destruir en sus bases, en su propia esencia. Estos pueblos han podido romper con barreras tremendas y salir a las calles para decir verdaderamente que esa no es su elección, que no quiere que eso sea su destino, lo que propone el neoliberalismo a nivel mundial. Y esto es un dato de la realidad también. Estamos viendo eso, es muy emocionante volver a ver eso en América Latina. Y creo que tenés razón, Tristán, profundamente creo que la ley de medios es un tema que siempre estará, que fue la gran... Porque Néstor pensaba eso, justamente, que las leyes debían ser discutidas hasta lo más profundo, sobre todo las que nos representan a todos, precisamente para que contengan todas las voces. Debería ser plural esa discusión. Y así fue la ley de medios. También así, fíjate vos, a imitación de eso, fue años después la ley de la música, que se discutió en 70 foros en todo el país, con la realidad que vivía cada músico en el rincón más profundo de la Argentina, para construir para escribir con lujo de detalle una ley a la medida de las necesidades de todos y todas. Entonces, esta ley de medios es extraordinaria, pero ahora debe incorporar esta otra lógica, que es muy importante y que vino a plantarnos ante una realidad virtual que estaba, pero que nunca tuvo el protagonismo que tiene. Muchísimas gracias, Carlos López, queridísimo gestor de todo esto.
Ahora vamos a abrir los micrófonos, pero le cedemos la palabra a Carlos para que haga el cierre y luego nos podemos saludar entre todos. Muchas gracias a todas, todos y todes por la participación. Bueno, compañeras, compañeros, como muchos expresan, la verdad que las palabras de Jorge, las reflexiones de Teresa y Tristán, son primero una caricia al alma, pero aparte de eso, nos incitan a seguir trabajando juntos para seguir construyendo esta patria que queremos para todos. Yo celebro que esta reunión haya tenido este tono, este nivel. Realmente, parafraseando al revés, yo sabía que ni Teresa ni Tristán nos iban a defraudar. Son dos grandes compañeros que mucho aprecio y que yo sabía que iba a ser muy útil que los compañeros que han estado, cerca de 160 compañeros, los estén escuchando y sigamos reflexionando. Por eso le pedimos a todos los compañeros que manden las consultas por correo electrónico, que Tristán, Teresa, Jorge las van a ir contestando. Nosotros las respuestas de las anteriores clases las estamos dando también y seguimos trabajando, seguimos formándonos porque es necesario que todos estemos muy formados por todas las batallas que se nos avecinan. Abrazo para todos y bueno, gracias Tristán, gracias Teresa, gracias Jorge, gracias Carlos Menuzzi y un abrazo para todos los compañeros.